ante estos hechos que hemos seguido durante los últimos días, últimas horas, saqueos a distintos comercios, a supermercados, tengan en cuenta que hay casi 100 personas detenidas, que solo en la provincia de Buenos Aires se contuvieron más de 150 ataques. Todos nos preguntamos qué hay detrás de ellos. Porque hay algunos sectores que consideran que son organizaciones sociales las que están allí. Pero quienes conocen a las organizaciones sociales, en rigor, dudan de que esto puede ser cierto. Por eso esta noche le agradezco especialmente a Silvia Saravia, que es dirigente de Libres del Sur, que ha protagonizado tantas marchas, que nos ayuda a pensar juntos. Gracias, Silvia. No, gracias a vos. Son los grupos que se conocen como piqueteros, son las organizaciones sociales las que protagonizaron, iba a decir estos desbordes, pero en realidad son delitos, ¿no? Los que hemos visto. ¿Son ustedes, personalizo, pero entendés cuál es el sentido de la pregunta, ¿son las organizaciones o son delincuentes? ¿O es el hambre? Bueno, creo que es un tema muy complejo, ¿no? Que no se da de un día para otro. Hay, como yo digo, siempre un caldo de cultivo, ¿no? Hay una situación realmente muy grave a nivel económico, porque vos en la intervención anterior planteabas los niveles altísimos de pobreza, y yo agregaría también de indigencia que hay en nuestro país. Y además de ese problema económico, una devaluación del 20%, que implica rápidamente que un sector muy importante de la población esté peor que hace 10 días atrás. Claro. Y un gobierno que se demora en anunciar cuáles van a ser esas compensaciones. Lo viene diciendo, pero cuando lleguen las compensaciones ya va a haber pasado por lo menos un mes de esta situación de la devaluación. Entonces, sobre ese deterioro económico hay que agregarle un deterioro social, porque en realidad yo soy docente en escuelas secundarias en el conurbano, ¿no? Lo que sucede con nuestros pibes, con nuestros jóvenes, es que es muy difícil armar un proyecto de futuro. Y cuando esa imposibilidad se empieza a consolidar, porque no es transitoria, sino que viene siendo algo que cada vez se deteriora más, bueno, es muy difícil recomponer ese tejido social. Bueno, pero de ahí a protagonizar un saqueo hay una distancia muy importante, porque ser pobre no significa cometer un delito, al contrario, ¿no? Por supuesto que no, pero sí hay una situación de mucho deterioro de esos lazos sociales. Y yo diría... déjanos ver cómo va, como para que la chispa sea una bomba. Mirá, hay una cuestión concreta que es el avance del narcotráfico en los barrios. Eso hace que para muchos, no solamente jóvenes, porque creo que se puso mucho el énfasis en los jóvenes, no es solamente los jóvenes, hay muchos adultos, adultas involucrados como una manera de salir, de sobrevivir el día a día. Y eso no hay una respuesta de las fuerzas de seguridad. Todos los vecinos tenemos grupos de WhatsApp, sabemos dónde se vende la droga, porque eso lo sabe todo el mundo. Vas a cada barrio, yo estuve recorriendo toda la provincia de Buenos Aires en este mes y medio, y en todos lados pasa, no es un problema solo del conurbano. Y las fuerzas de seguridad están ausentes. Yo daba un ejemplo en otra nota de lo que sucedió ayer en San Martín. A ver. Uno de los supermercados, el supermercado Día, que está sobre la calle Presidente Perón, en la zona de Billinghurst, tiene a la vuelta un destacamento del UTOI, que no es cualquier comisaría. Vamos a aclarar que es una fuerza especial muy fuerte de la policía de la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Y en teoría muy formada, con muchos elementos vinculados a la inteligencia. ¿Pero? Bueno, a una cuadra de la sede del UTOI, casi menos de 100 metros, hubo un robo, un saqueo, uno puede decir, a un supermercado Día. Entonces, estas cuestiones llevan a que la población tenga, por un lado, un refuerzo de que pareciera que quienes nos tienen que cuidar no nos están cuidando. Y por otro lado, pareciera una situación de incertidumbre total. Sumado a eso, el deterioro en todos estos vínculos, que un montón de sectores tienen hoy por esta falta de perspectiva de futuro. Para los que somos docentes, trabajar la perspectiva de futuro es muy importante, porque es como que te enfoca, te pone en un camino, te plantea, bueno, ¿por qué quiero hacer este esfuerzo? Porque voy a tener este resultado. Cuando eso se rompe, es muy difícil después recomponer. Y entonces hay alguien, digo, nosotros lo venimos planteando también. ¿Alguien quién? Y bueno, alguien quién es lo que deberían, deberían investigar quienes tienen la potestad para hacerlo. Es que la pregunta, Silvia, tiene que ver con que es alguien que rompe la estructura de un bloque de contención como una organización, es alguien que insta desde una organización social, es un delincuente, es un puntero, es alguien ajeno al barrio y que va a sembrar una situación.
Mira, hoy los grupos de WhatsApp son infinitos, hay grupos de WhatsApp muy masivos y ahí pueden haber operaciones para, sobre una base material y objetiva de este deterioro económico y social, trabajar una operación que tiene, digamos, consecuencias políticas. Entonces, eso no es la primera vez que lo vemos, y sobre todo en el conurbano bonaerense y también en todo el país, pero esta vez, bueno, habría que identificar quiénes son. Tirar al aire o decir, bueno, este contrapunto entre la vocera presidencial y el ministro de Seguridad. La vocera hablaba de sectores de Javier Milei y el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, dijo que él no tenía elementos para definir que se tratara de alguien. Son dos funcionarios de alto rango del mismo gobierno. Este gobierno tiene que hacerse cargo del desmadre de la situación. No puede estar echándole la culpa a los otros o planteándolo en términos electorales. Hay una situación de la que ellos son responsables. Y sobre esa situación de la que ellos son responsables y tienen las herramientas, porque quien maneja la seguridad tiene las herramientas como para decir, bueno, hago una investigación, hago inteligencia, tengo presencia de la fuerza de seguridad en lugares que ya sabemos que la situación está mal, que hay hechos delictivos habitualmente, porque ese es el otro problema. ¿Cómo puede ser que en un lugar donde hay hechos delictivos habitualmente no puedan establecerse los mecanismos de prevención? ¿Y vos pensás que esto es porque no se lo quiere mirar, porque las fuerzas no quieren intervenir, porque hay una concepción diferente a propósito de cómo combatir el delito en las grandes barriadas populares del Gran Buenos Aires, ahí donde el peronismo manda o mandaba, ¿no? Por otro lado. Creo que no hay voluntad de tomar las medidas necesarias para que la población viva mejor. Creo que se han tomado, si querés, atajos para sobrevivir en los puestos de decisión. Y lamentablemente toda la dirigencia política, no solamente la de este gobierno, quienes nos conocen sabemos que somos muy críticos con lo que sucedió durante el gobierno de Mauricio Macri, y somos más críticos todavía con este gobierno que terminó de consolidar esa estafa que algunos llaman deuda externa y que nosotros decimos que es una estafa a todo el pueblo argentino y que nos tiene hoy viendo qué nos dice el Fondo Monetario. Entonces, toda esa situación para nosotros y la situación que estamos atravesando ahora es responsabilidad de la dirigencia que tuvo responsabilidades de gobierno. Esa dirigencia política tiene que hacerse cargo. Hay una cuestión allí que me gustaría que miráramos juntos y es que hay mucha gente que dice hay que darle con un caño a los piqueteros, hay que frenarlos, no vamos a tolerar más movilizaciones. Pero a la vez, los que salimos a cubrir notas a la calle, los que tratamos de ver un poquito más de lo evidente, también sabemos que las organizaciones sociales han contenido a mucha gente en los barrios. ¿Sí? Bueno, porque el trabajo que se hace... ¿Qué pasa? Espera, la pregunta es esta, ¿las organizaciones ya no pueden contener a la gente? A ver, las organizaciones no hacemos la organización como un mecanismo de contención. Hacemos las organizaciones como un mecanismo de ayuda mutua, si querés. Militancia política también. Sí, por supuesto, de debate político, de por qué estamos de esta manera, qué tipo de proyecto haría falta. ¿Pueden contener discutir. a los vecinos, a la gente, a los chicos o no? Tenemos pocas herramientas, porque la situación está tan masivamente deteriorada que no nos dan las manos. Esa es una realidad. ¿Asisten a más gente, asisten a más personas o no en estos últimos 2 años? Sí, no, se profundizó la situación, o sea, cuando se deteriora la situación y aparece más pobreza e indigencia, los comedores tienen más demanda, pero estamos en una situación en que hemos tenido, en muchos casos, que reducir la cantidad de días que se cocina, porque no dan abasto. O sea, quienes están a cargo de un comedor, no es cierto que reciben toda la mercadería, reciben una parte y la otra parte la ponen de su bolsillo, hacen rifas, le piden a los negocios de cercanía y hoy no está imposible de sostener eso porque se deterioró la asistencia por parte del Estado, por un lado, y por otro lado los propios vecinos tienen cada vez menos dinero, o sea, tienen el mismo dinero pero cada vez les alcanza para menos. Entonces, eso hace que haya una demanda muy alta y que no podamos dar respuesta. Ese no poder dar respuesta también deja a un sector importante de la población desprotegido. Y si vamos a ver lo que está sucediendo con la asistencia en distintos planos, porque la tarjeta alimentar no tiene la actualización que tendría, ya la inflación... Bueno, pero el viernes, eso es otra cosa. El viernes prometen, pero hasta que eso se implemente pasa un mes más. Y las cosas ya aumentaron hace 10 días cuando fue la devaluación. ¿Pensás que ese puede ser el escenario de caldo de cultivo para que alguien, que yo no identifico, no sé quién es, se sume y proponga esta
Estoy totalmente segura de eso. Yo creo que estamos en un campo seco y que el que tira el fósforo va a encontrar que se prende. Podemos haber bomberos tratando de apagar eso, pero si el campo seco es tan extenso y hoy las redes sociales permiten, digamos, generar este tipo de confusiones, de que se están haciendo robos en banda en distintos lugares simultáneamente, porque la verdad que no podemos ser ingenuos de que esto ha sucedido en varias provincias en simultáneo y que, bueno, que evidentemente hay una intención ahí. Ahora, el problema es que objetivamente hay una situación, insisto, no solamente económica, que eso es lo más grave y lo más triste, sino de deterioro del tejido social, del vivir al día y que después lo demás no importa nada, que eso es lo que hace que este tipo de cosas puedan verse viabilizadas con una propuesta como esta, que realmente es terrible, porque es como os decías, es un delito, atacan precisamente a los negocios que son los pequeños y medianos, que son los que están sufriendo también esta cuestión de la inflación hoy. Bien, te agradezco mucho la conversación. Silvia Sarabia es dirigente social, es referente de Barrios de Pie, una organización que mañana no va a marchar, mañana va a ser un día de marchas en la ciudad de Buenos Aires, de protesta. Tu organización no va a marchar y me preocupa mucho en los mismos términos en los que conversamos con Ricardo Delgado, el economista, las cifras de pobreza en el país y cómo lo que más duele es que en este porcentaje que va a ser superior al 40%, quizá más del 50% sean los chicos. Y ese nunca es un dato menor. Muchas gracias. Gracias a vos.